Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos a Paradigma Radio. Ya nos hemos adentrado en estos días previos a la fiesta de Navidad y ya vamos cerrando este 2021 que ha sido frenético para nosotros porque la verdad que no sabría decir cuántos programas hemos hecho en este año 2021, sobre todo en la primera temporada que hacíamos programas cada semana. Estoy aquí en este estudio Félix Ortega, de nuevo esperando la compañía de algunos de mis dos compañeros, que tendrá que esperar al menos al siguiente programa, pero bueno, los saludamos a Daniel Caparrós desde Granada y desde su pueblo de Belalcázar en esta ocasión a Antonio Murillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya iré por allí, joder. Buenas tardes a todo el mundo. A mí ahora me pilla un poquillo más cerca, pero un poco más ocupado. Nunca pueden venir dos noticias buenas de la mano. Aunque bueno, tampoco es bueno en esta ocasión que estés en Belalcázar, porque a ti no te gustaría estar ahora mismo en tu pueblo, pero bueno, cosas que tienen que ocurrir. Pues hoy traemos un programa, la verdad, bastante interesante y yo creo que bastante importante y necesario, me atrevería también a decir. Pero bueno, antes de ello, como siempre, vamos a comenzar con el apartado de secciones. Y si os parece, voy a comenzar con una curiosidad histórica que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, con el tema de hoy. Y es que yo creo que esto suena, que esto lo sabéis, que en el año 997, Almanzor, el dictador amirí de final del califato de Córdoba, saqueó en una de las racias a los reinos cristianos Santiago de Compostela y se llevó las campanas de la catedral de Santiago de Compostela a la mezquita de Córdoba y la llevó a hombros de esclavos cristianos. Bueno, pues siglos después, en el año 1236, tras la toma cristiana de la ciudad de Córdoba, va a ser Fernando III quien alguna vez entre a la mezquita, que la convierte en catedral, ve que esas campanas de la Catedral de Santiago de Compostela estaban siendo utilizadas como lámparas, como pebeteros, en la mezquita de Córdoba y ordena devolverlas a Santiago de Compostela, donde están actualmente, y a modo de venganza lo hace a hombros de esclavos musulmanes. Entonces, digamos que se cerró esa venganza, haciendo devolver, justo como de la misma manera que habían venido a Córdoba, devolverla a Santiago de Compostela, y allí se encuentran, y esperemos que ya pues no tengan más viajes, estas campanas, las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela. Y me parece una curiosidad interesante y que venía a cuento con el tema de hoy. Esperemos que no tengan más viajes y menos a hombros de nadie, macho, porque... Y menos a hombros de nadie, efectivamente. Tremendo el viaje, ¿eh? Oh. No están cerca, precisamente. No. Bueno, a ver, yo traigo una efeméride del pasado día 10 de diciembre, pero del año 1898, que es cuando se firma el Tratado de París, que es con el que finaliza la guerra hispano-estadounidense, en la que nos quitan Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Que ya sabemos todos de el Maine y esas cosas que tienen los yanquis de pegarse tiros en el pie para llorar y provocar las guerras que les interesan. Y encontrar un casus belli. Exacto, es lo que mejor se les da en la historia. Hablamos de eso, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, vamos, en el programa de los casus belli Estados Unidos fue el protagonista. Roma también, pero hombre, Roma hace mucho tiempo. Todo el mundo le guarda cariño, pero Estados Unidos no. Pues sí, ese es uno de los episodios donde caímos más bajo y bueno, ya perdimos definitivamente nuestro imperio colonial, que eso nos hizo también luego enfrascarnos en una guerra de Marruecos que nos desangró por completo. Vaya. Y que fue el motivo de la gran mayoría de los males de este país en la primera mitad del siglo XX. Pues vamos a pasar al tema de hoy, que es el de la conquista y repoblamiento
en concreto de la ciudad de Córdoba y en general del Valle del Guadalquivir. No solamente vamos a hablar de nuestra ciudad, la ciudad de Córdoba, sino que también todo el Valle del Guadalquivir, esos antiguos reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla. Un tema muy importante porque quizá mucha gente desconoce la realidad de ese proceso y que es decisivo en la historia de nuestra ciudad y de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es el proceso político-militar en sí, aunque luego ya desarrollaremos tranquilamente ese apartado social del que se encargará Dani de ilustrarnos. Venimos también, y también es importante este tema porque siempre se ha hablado mucho en el tema de la Reconquista, que bueno, es un apartado que más allá de lo lícito que sea utilizarlo o no, debatimos también sobre eso en un programa, de la primera temporada. No sé si el segundo o el tercero, pero uno de los primeros que hicimos. El tercero. Así que quien quiera saber un poco más sobre si es bueno o es lícito utilizar ese término, pues que vaya a ver ese programa. El caso, que se habla mucho de la Guerra de Granada, ¿no? Y de la importancia de la Guerra de Granada, y ha pasado a la historia como un hecho decisivo de la historia de España. Y la Guerra de Granada no deja de ser ya el final anunciado a un proceso muy largo. Y yo creo que la batalla de las Navas de Tolosa y la conquista del Valle del Guadalquivir es mucho más trascendental en este proceso de la conquista cristiana de la península. Vamos a poner un poco en situación. Poco antes de iniciar el siglo XIII, los almohades, que son un pueblo muy fanático y feroz del norte de África, ha creado un imperio muy importante en el norte de África y ha conseguido restablecer la unidad en las taifas del territorio musulmán que aún permanecía en España. Ese territorio ha vuelto a unificarse y forma parte del imperio almohade. Y esto va a crear un dolor de cabeza intenso a los reinos cristianos porque va a derrotar, además una derrota muy, muy sonora, en 1195 al reino de Castilla y a su rey Alfonso VIII en la batalla de Alarcos. Esta batalla, como ya digo, va a ser muy importante. La verdad, va a ser una gran derrota para los reinos cristianos, para Castilla en concreto. Incluso Toledo va a verse amenazada. Esto va a hacer que años después, Alfonso VIII de Castilla, digo de Castilla y no de Castilla y León, porque en este momento todavía están separados ambos reinos. Ya habían estado unidos, pero en este momento se encontraban separados, tanto Castilla como León. Y Alfonso VIII lo que va a hacer es que, para reunir fuerzas que le ayuden a derrotar a los almohades, va a tratar que el Papa tome la batalla contra los almohades, la guerra contra los almohades, como una cruzada. Entonces, muchos guerreros de Europa van a ir a la península ibérica y va a conseguir Alfonso VIII que el rey de Navarra, Sancho VII, y el rey de Aragón, Pedro II, se unan a la causa y, digamos, que se cree una alianza para luchar contra los almohades. Esta guerra contra los almohades va a tener su batalla decisiva en el año 1212 en las Navas de Tolosa, cerca de la actual localidad de Santa Elena, en la zona de la Carolina, en la provincia de Jaén, poco después de pasar de Peñaperro. Esta batalla van a sufrir los almohades un correctivo bastante severo, van a sufrir una importante derrota, y aunque no va a suponer, digamos, el desmoronamiento del imperio almohade y del territorio almohade en la península ibérica, sí que va a hacer que sufran, digamos, que ya se vaya disminuyendo su poder en la península y poco a poco se vaya abriendo el Valle del Guadalquivir para los cristianos. Va a ser como esa llave de entrada al Valle del Guadalquivir.
Esto no lo va a aprovechar Alfonso VIII porque va a morir en 1214, pero lo va a hacer su nieto Fernando III el Santo. Un rey que probablemente sea uno de los más hábiles y los más capaces que ha tenido nuestra historia, no solo por la labor militar, sino sobre todo por la labor diplomática, porque tenemos que tener en cuenta que pocas décadas después de la batalla de las Navas de Tolosa, el imperio almohade va a desaparecer y se van a crear unas terceras taifas en la península, y una de las características principales de estas taifas es que no se van a poder ver la una a la otra. Entonces eso lo va a entender muy bien Fernando III y va a pactar con una, va a hacerle la guerra a otra, va a aprovechar esos malos entendimientos entre las distintas taifas, y eso le va a facilitar a él también la conquista del Valle del Guadalquivir, que se va a producir en escasos años. Fernando III el Santo es hijo de Berenguela de Castilla, que era la hija de Alfonso VIII, y de Alfonso IX de Aragón. Cuando Alfonso IX de Aragón muere, en el año 1230, Fernando III va a unir ya de manera definitiva, hasta nuestros días, la corona de Castilla y Aragón. Ahora, pues evidentemente no estamos hablando de una corona, pero la comunidad autónoma sigue estando unida, Castilla y Aragón, ya se van a mantener unidas a lo largo de la historia. Será Castilla y León, ¿no, Rafa? Castilla y León, sí, perdón. Eso. Castilla y León. Fernando Castilla y Aragón, Fernando III el Santo haciéndole la competencia a los Reyes Católicos, ojo. Castilla y Aragón sería más adelante, sí. Castilla y León, perdón. Se unen en 1230. Pese a que al principio tiene que pacificar varios conflictos, tanto con su padre como con una casa muy importante de noble en Castilla, la Casa de Lara, Fernando III, cuando ya pacifica su territorio, va a ir decididamente a la conquista del Valle del Guadalquivir. Lo va a hacer al principio tomando dos ciudades importantes. En 1227 va a tomar Baeza, de una manera incruenta, y va a tomar Úbeda en 1233, no de manera tan incruenta. En Úbeda sí hubo más resistencia. Y hay una anécdota que quería contar, que es que en la batalla de Úbeda, cuando se conquista esta ciudad patrimonio de la humanidad, uno de los altos mandos del ejército de Fernando III, Álvar Fáñez, desapareció. Antes de la batalla desapareció y en todo el día no hubo rastro de él. Y cuando ya se acabó la batalla, apareció. Y claro, Fernando III le dijo, tío, ¿dónde has estado? Y dice, que me he perdido por estos cerros. Y desde entonces, y hasta nuestros días, ha llegado la popular expresión de perderse por los cerros de Úbeda. O irse por los cerros de Úbeda, que pues significa un poco eso, ¿no? Pues el pasar del tema o el divagar. Se dice que, bueno, hay varias fuentes, ¿no? Y hay varias hipótesis, que pudo ser por cobardía ante la batalla o pudo ser que tuviera un rollete por la zona y lo visitara. Era más importante, por supuesto, que conquistar la ciudad. Tenía que conquistarla a ella. No sabía qué espada usar ese día, Álvar Fáñez. Madre mía, qué personaje. Eso no hubiese gustado conocerlo, yo creo, en persona. Hubiese sido interesante, sí. Pero guapo ahora, y que pase Álvar Fáñez. Déjalo quieto. Bueno, pues llegamos al año 1236 y con él el gran primer hito de esta campaña del Valle del Guadalquivir, porque se va a conseguir conquistar la ciudad de Córdoba. Una ciudad que ya por entonces no tenía evidentemente el poder que en épocas anteriores. Era una ciudad políticamente hablando de segundo nivel, pero simbólicamente era importantísima, ¿no? La antigua capital del califato. Eso a nivel simbólico, a nivel moral, era un golpe muy fuerte sobre la mesa de Castilla, ¿no? Eso puede estar un poco al mismo nivel que cuando se tomó Toledo, que era la antigua capital del reino visigodo. Efectivamente. Yo creo que, o sea, ya como se devuelve, ¿no? Bueno, aunque se devuelve con la propia conquista de Toledo, pero el golpe al poder, aunque ya fuese de forma simbólica, fue Córdoba. Ya en verdad tenía más importancia Sevilla en ese momento. Pero... Sí, Sevilla era la gran ciudad ya del Valle del Guadalquivir, pero Córdoba tenía ese poder simbólico. Y Córdoba es un poco una oportunidad que se le presenta a Fernando III.
porque la ciudad se encontraba desguarnecida, porque el emir de Córdoba, Ibn Hud, y su ejército se habían marchado a Almería porque pensaban que los aragoneses iban a atacar Almería. Los aragoneses en este momento están teniendo una capacidad de ir hacia el sur tremenda y de conquistar todas las taifas del Levante peninsular. De hecho, habían llegado a la zona de Murcia y ahí va a haber un poco conflicto también en el reinado de Fernando III, que en 1244 va a firmar el Tratado de Almizra. Bueno, no lo va a hacer él, lo va a hacer su hijo, el futuro Alfonso X el Sabio. Va a firmar el Tratado de Almizra con Aragón para establecer un poco los límites entre la corona de Castilla y Aragón. Y de hecho, eso llega hasta el día de hoy porque Murcia es una región que es típica castellana, su idioma es el castellano y sin embargo, un poquito más arriba, ya en la Comunidad Valenciana, ya es una región que ha estado siempre integrada a la corona de Aragón y tiene su cultura típica del Levante peninsular, su idioma catalán, aunque a ellos les guste decir valenciano. Y quiero decir, a través de ese Tratado de Almizra es cuando se origina toda esa diferencia entre dos territorios que están al lado, como Murcia y la Comunidad Valenciana y Alicante. El caso, que Córdoba se encontraba desguarnecida, porque Ibn Hud había ido con su ejército a tratar de que Almería no cayera en manos aragonesas. Esto hace que Córdoba, pues eso, se encontraba con su población únicamente. A finales de 1235 o principios de 1236, pero entre esos días, un grupo de nobles almogávares, que eran una tropa de choque de los reinos cristianos, que habían tenido su origen en la corona de Aragón, que provenían de Andújar, van a tomar los arrabales de la Jerquía, que era un conjunto de barrios que se encontraban amurallados. Córdoba tenía dos murallas, una de la Medina y otra que rodeaba los arrabales de la Jerquía. Van a entrar en la Jerquía y van a tomarla en esos primeros días de 1236. O sea, para que nos suene ahora a la gente, la Serquía, lo que... Claro, la Serquía. La zona... Para que la gente lo localice. No. En concreto, por donde entraron, va a ser la zona de Ollería, la Malmuerta, la Puerta del Colodro. De hecho, la Puerta del Colodro se llama así porque se dice que el primer soldado que entró en la ciudad de Córdoba en ese momento se llamaba Álvaro Colodro. De ahí el nombre de la Puerta del Colodro. Digamos que cuentan que estos nobles entraron vestidos de musulmanes y escalando la muralla, aunque parece más lógico pensar que hubiera mucha población cordobesa que estuviera a favor de que Fernando III se hiciera con la ciudad porque no estaban conformes con el gobierno de Ibn Hud. Entonces habría mucho apoyo popular dentro de la ciudad a esos nobles castellanos. El caso es que le llega a su corte de León, a Fernando III, la noticia de que se ha conquistado los arrabales de la Serquía y que la ciudad se encuentra desguarnecida. Entonces, a toda prisa, Fernando III se dirige a Córdoba, llega en febrero de 1236 y después de varios meses de asedio de la población a la población cordobesa, Fernando III y sus tropas entran en la ciudad el 29 de junio de 1236. Como ya hemos comentado, en la curiosidad que traía, pues la mezquita de Córdoba se respeta, no se destruye como en otros lugares y se consagra al culto cristiano. Y a la población musulmana se le da la opción de convertirse al cristianismo o abandonar la ciudad con sus bienes muebles. Lo que no quería Fernando III era mantener población musulmana con su fe musulmana dentro de la ciudad, porque eso podría luego, años después, pues generar rebeliones, ¿no? Como por ejemplo tuvo su hijo Alfonso X años después. Y ya que ha hablado del tema de Ollería y tal, esa zona, la propia avenida Almogávares, por ejemplo, claro, para que la gente se sitúe, ya que hablamos de Córdoba. La avenida de los Almogávares se encuentra junto a Ollería y junto al Colodro,
que es por donde decimos que entraron esa avanzadilla, podríamos decir así, de nobles almogávares antes de que Fernando III con sus tropas terminara de conquistar la ciudad. Bueno, pues después de esta conquista de Córdoba, que como ya decimos fue más una oportunidad que se presentó en ese momento determinado, van a pasar unos años, en concreto 10, hasta que en 1246 se conquiste otra ciudad importante del Valle del Guadalquivir, el Valle Alto, como es Jaén. Jaén va a ser mucho más difícil que Córdoba de tomar, porque Jaén tiene una orografía muy distinta. Jaén se encuentra en lo alto de un cerro, el Cerro de Santa Catalina, y tenía un castillo bastante poderoso, ¿no? De hecho, va a tener que hacer hasta 3 asedios, Fernando, para poder tomar la ciudad, y al tercero de los asedios, después de mucho tiempo de resistencia, el sultán de la ciudad, que era Alamar, va a terminar firmando con Fernando III el pacto de Jaén y entregando la ciudad, declarándose vasallo de Castilla. Este Alamar va a trasladar su corte a Granada y va a ser el origen del reino nazarí. Este Alamar es el fundador del reino nazarí de Granada, que tiene su origen en Arjona. Arjona va a ser conquistada en 1244, si no recuerdo mal. En 1246 se entrega a Jaén y ya se traslada a Granada, este Alamar, y ahí va a estar con su reino nazarí, que va a perdurar 2 siglos. Va a ser el último bastión musulmán en la península. A Fernando III le quedaba la joya de la corona, era digamos ya el premio gordo, ¿no? Que era Sevilla, que ya por entonces hemos dicho que era la ciudad más importante del Valle del Guadalquivir. Sevilla iba a ser también un hueso duro. De hecho, va a hacer un ataque conjunto en el año 1248 para conquistarla. Va a hacer un ataque por tierra, al estilo del que había hecho en Jaén, un sitio por tierra, pero al mismo tiempo tenía que hacer un ataque por el río. Recordemos que el río Guadalquivir a la altura de Sevilla es navegable. Entonces, si sitiaban la tierra, pero luego los defensores musulmanes podían recibir víveres y ayuda por el río, pues de poco iba a servir, ¿no? Entonces, también intentaron hacer un ataque remontando desde el océano, remontando el río Guadalquivir hasta Sevilla. Por eso Fernando III va a pedirle al almirante Ramón de Bonifaz, un burgalés que se va a convertir en almirante de Castilla, la creación de una flota y va a reunir a esa flota en Santander, Ramón de Bonifaz, y va a ir hacia Sevilla, como ya digo, remontando el río Guadalquivir. Lo que va a hacer Axtafaf, que era el caudillo de Sevilla, lo que hizo fue fortificar con cadena el puente de barca que unía la Sevilla amurallada con Triana, para poder seguir recibiendo víveres a través de ese puente de la zona del Aljarafe a la ciudad de Sevilla. Ahí a lo Constantinopla con las cadenas. Tío. Exactamente, había un puente de barca, que es el actual puente de Isabel II, de Triana, ese puente tan famoso, pues era un puente de barca, y lo que hace es que lo fortifica con cadenas para que esa flota castellana al mando de Ramón Bonifaz, cuando llegue, no pueda destrozarlo y no se rompa ese paso de llegada de víveres y de munición a la ciudad de Sevilla. Sin embargo, la flota de Ramón Bonifaz cuentan las crónicas que en 2 intentos, al segundo, van a conseguir destrozar esas cadenas del puente de barca. Y aquí traigo una otra curiosidad que me gustaría que lo pusiéramos: el escudo de la ciudad de Santander. Ya he dicho que esa flota era santanderina, pues el escudo de la ciudad de Santander, aquí lo podemos ver, es una flota destrozando unas cadenas, y podemos observar a la derecha la Torre del Oro. Y es curioso porque es el escudo de la ciudad de Santander. Ellos, claro, orgullosos, pues ese acontecimiento lo mostraron en su escudo. Bueno, pues tras la destrucción de estas cadenas, Sevilla ya es completamente sitiada.
y va a rendirse el 23 de noviembre de 1248. Fernando termina encantado de Sevilla y va a trasladar allí su corte, y de hecho va a morir allí en el año 1252. Fernando III se encuentra enterrado en la Catedral de Sevilla. Fernando III es el santo porque creo que en época de Carlos II lo van a canonizar santo. Eso creo que en España es el único. Tampoco hemos tenido muchos reyes santos. Tenemos un santo y un sabio y no se lo han merecido. Y un preparado, y un preparado. Y un preparado. Bueno, y un campechano. Y lo otro que no se puede a lo mejor decir. No, sí, bueno, es putero. Pues al santo le sucedió su hijo el sabio, Alfonso X el sabio, que reinó de 1252 a 1284. La verdad que a Alfonso le interesó bastante poco el tema de seguir la conquista de Andalucía. De hecho, bueno, él consiguió en la década de los 60 del siglo XIII conquistar Cádiz y Jerez. De hecho, he encontrado un dato que Jerez siempre se ha entendido su fecha de conquista de la ciudad en 1264, pero hay una nueva fecha propuesta por el historiador jerezano Miguel Ángel Borrego Soto, que la fija 3 años después, en 1267, y me ha parecido interesante traer esa novedad en la historiografía. Alfonso X va a tener una serie de problemas, como ya hemos comentado. En Andalucía va a haber una serie de revueltas mudéjares que va a tener que solucionar. Pero lo que más caracteriza al reinado de Alfonso X el Sabio, además de su interés por la cultura, va a ser un rey que va a aportar mucho a la cultura y al castellano. Con las cánticas. Con las cánticas. Ya ves, hay que aportar todo el tío, a la música, incluso hasta la ajedrez, sí. ¿sabes? Al arte de pictórico, porque sí, las miniaturas de su códice y demás son muy importantes. Y recomendamos que escuchéis las cánticas, porque yo escucho bastante, porque están chulísimas, tío. Están muy chulas. Las cantigas de Alfonso X están chulísimas. Además, es muy importante eso para la música, porque esto es un paréntesis aquí, musical. Es una tontería, parece una tontería, pero es de las primeras veces que aparece aquí codificar la música, y eso nos permite conocer. Es que estamos hablando de una música que tiene 800 y pico años, ¿sabes? Es que es muy importante. Sí. O sea, el tío hace unas cosas bastante guapas, por eso es sabio, ¿sabes? El cultureta. Bueno, el cultureta. El listillo. Alfonso X el listillo. Alfonso X el bohemio. Pues este Alfonso X, como ya decimos, aportó muchísimo a la cultura en diversos ámbitos de la cultura, pero el tema de la conquista de Andalucía le daba un poco igual, porque su gran ambición era terminar siendo coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y él era candidato porque su madre era la princesa alemana Beatriz de Suabia, que había sido la mujer de Fernando III. Y esa era la gran ilusión y lo que concentraba todos los esfuerzos del reinado de Alfonso X el Sabio. No tuvo suerte. Eligieron a otro candidato. Entonces no se le puede comparar con otro de nuestros gobernantes que también despilfarró miles y miles de dinero con la carga fiscal de los súbditos castellanos, que fue Carlos V, que sí lo consiguió. Carlos V sí consiguió ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico gracias a los castellanos. No le salió bien a Alfonso X el Sabio. Pues seguro que el otro que cogieron no era tan sabio. No. Así que ya está. Bueno, pues esos son los dos grandes reyes que tuvo Castilla en el siglo XIII. Estamos hablando de Castilla porque fue la protagonista de la conquista del Valle del Guadalquivir. Ya en el siglo XIV, el más destacado va a ser Alfonso XI, que va a tener sucesos importantes como la Batalla del Salado, que va a derrotar a los benimerines, que son el último pueblo norteafricano que intentó de una manera seria
penetrar en la península ibérica, y la batalla de Salado pues va a poner ese fin, ¿no?, a las incursiones musulmanas en la península. Va a conquistar también lugares importantes como Algeciras. Lo que pasa es que ya a partir de la segunda mitad del siglo XIV, Castilla va a entrar en una época de mucha inestabilidad política interna. De hecho, va a sufrir 2 guerras civiles. En esa segunda mitad del siglo XIV va a darse lugar la guerra entre Pedro I de Castilla, llamado el Justiciero por los que le caían bien, y el Cruel por sus enemigos, y Enrique II, llamado el de las Mercedes, que al final va a ser el que va a ganar. Yo creo que vosotros conocéis ese suceso, esa frase mítica de yo ni quito ni pongo rey, pero, sí, ayudo a mi señor, que fue cuando Bertrand du Guesclin, que nivel de francés, mató a Pedro I porque él iba en ayuda de Enrique II. Y con Enrique II va a entrar en Castilla la casa de Trastámara. Enrique II, que era hijo bastardo de Alfonso XI. Y Pedro I era hijo no bastardo de Alfonso XI. Un Alfonso XI que está enterrado en la iglesia de San Hipólito, aquí en Córdoba. Así que quien quiera visitarlo, lo tiene aquí al ladito. Quien viva en Córdoba, lógicamente. Claro. Luego ya en el siglo XV se va a producir la Segunda Guerra Civil Castellana entre Juana la Beltraneja, que era la hija de Enrique IV, e Isabel de Castilla, que era su tía y hermana de Enrique IV. Al final esta Isabel va a ganar la guerra, se va a casar con Fernando de Aragón y van a ser los reyes católicos que van a protagonizar a finales del siglo XV esa guerra de Granada que va a terminar con la presencia política del Islam en la península ibérica, no así social, como es evidente. La población musulmana siguió en la península ibérica hasta que a principios del siglo XVII, en el año 1609, Felipe III ordenó la... Felipe III el tonto. Felipe III el tonto. Ordenó la expulsión de los moriscos, que también hemos hecho un programa de eso. Y uno de los mejores. Y uno que está muy guapo. Así que eso es un poco centrándonos en el siglo XIII, porque es lo que estamos centrando el programa de hoy, con la conquista del Valle del Guadalquivir. Ha sido un poco ese proceso político-militar que va desde las Navas de Tolosa hasta la conquista de Sevilla y un poquito más para adelante, pues ya hasta el final de la Guerra de Granada. Pero es muy importante, sobre todo, conocer no solo el apartado político-militar, sino el apartado social y el apartado de repoblamiento de esas nuevas, de esas tierras del Valle del Guadalquivir que quedan adscritas a la corona de Castilla. Digamos que, bueno, un inciso, ahora que hablo de personajes ilustres enterrados, que ya se habló de que Alfonso XI estaba allí en la mezquita, Alfonso está enterrado en Córdoba. Sí, no, Alfonso XI está en San Hipólito. Eso. Ah, verdad, sí. Pero aquí en Granada tenemos enterrado al gran capitán. Sí. Pues cuidado que... Y a los reyes católicos. Y a los reyes católicos que están en la catedral y al gran capitán que está en el monasterio de San Jerónimo, que... A ver quién iguala a tener a esos 3 aquí enterrados. Que el tema de la repoblación, yo creo que los 3 consideramos, y en parte por eso hemos hecho este programa, yo creo que es el hilo conductor, el tema realmente al que le vamos a dedicar más tiempo o donde vamos a profundizar más. Es muy importante, sobre todo para entender, no solo el proceso de la llamada reconquista, que eso ya dijimos que lo analizamos en otro programa, sino cómo eso afecta demográficamente, culturalmente, económicamente a esta parte de Andalucía en concreto. Luego también ocurrirá, pero ya sabemos que el Reino de Granada se conquista más tarde y no solo era la ciudad de Granada, sino que también estaba en Málaga y otras zonas, ¿no? Pues llegaba desde Almería hasta el este de la provincia de Cádiz. Exacto, desde el este de Cádiz hasta Almería. Que también eso lo estuvimos hablando en el de la conquista de Granada, porque es que yo creo que hemos tocado ya casi todo. Sí, el programa de 1492. Exacto. Sí. Entonces, pues bueno. ¿Qué ocurre aquí? Digamos que al mismo tiempo que sucede el proceso de reconquista, sucede también el proceso de repoblación. Ya veremos luego que son independientes a veces también, pero bueno, tienen que ver uno con el otro, ¿no? Y aquí destaca, primero, Fernando III,
el santo. Y también Alfonso X, más allá de todo, se le conoce, ya hemos hablado, todo el tema cultural, también su política de repoblación también va a ser importante, pero sobre todo nos vamos a centrar en esa primera fase de Fernando III, ¿no? Para Antonio Ubieto Arteta, la repoblación, en un principio, y esto es importante, va a estar destinada a la ocupación de tierras yermas, sin dueño, donde no hay gente musulmana viviendo en ese sitio y que generalmente, sobre todo, va a ser de carácter pacífico. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí, evidentemente, es un contexto medieval y es un contexto militar. Evidentemente, hay muertes y hay ataques, por supuesto. Pero no sé quién fue, no recuerdo ahora quién fue, lo podríamos haber estado visto tonto, la verdad. No me acuerdo qué política fue que dijo que, bueno, que los demonios cristianos y tal y cual, ¿no? No digo que no fuesen violentos, sino que en este sentido la repoblación no pretendía formar parte de... iba al son de la campaña militar, pero no pretendía ser militar en sí mismo, sino que era un proceso pacífico, ¿no? Es que, una cosa, Dani, desde que se empieza a bajar los reinos cristianos desde Asturias hasta abajo, tanto en Aragón como en Castilla, bueno, primero en León, luego Castilla, hay procesos de repoblamiento, porque las tierras que ocupa el Andaluz no están muy pobladas. O sea, la gente que vive ahí son los antiguos hispanos romanos que siguen viviendo ahí, que se han convertido en Irlanda ahora, pero no están muy pobladas. No, hay que nada, eso es. Y por eso también es el empuje de los reinos cristianos, porque su demografía crece tanto que necesitan ese espacio. Y conforme más crecen, más avanzan y más pueblan. Es que va de la mano una cosa de otra. Van de la mano, pero tiene razón porque incluso hay sitios donde, por ejemplo, hay reconquista en un sitio, pero no hay una repoblación, y hay sitios donde hay repoblación sin que se haya precedido una reconquista, porque es que ni siquiera hay una conquista del sitio porque es que está vacío, ¿sabes? O sea, es que la gente se va estableciendo allí y ya está. Claro. En este sentido, tenemos al autor Manuel González Jiménez, que lo voy a nombrar varias veces, o si se me olvida nombrarlo, que lo nombro ya, porque él va a dedicar la mayoría de sus trabajos al tema de la repoblación, y en quien me he basado principalmente, al menos para la información, luego cada uno pues sacará sus conclusiones, ¿no? Pero es una práctica, como ha dicho Antonio, muy habitual en la península ibérica durante toda la Edad Media, por parte de los reinos cristianos. Es verdad que, bueno, que hasta el siglo XI pues, se desarrolla sobre eso una tierra más vacía y demás, y de ahí, pues, vamos, lo que acabamos de decir, se va acompañando a las distintas conquistas, ¿no? Espérate que me perdí, vale. Hay, digamos, varios sistemas de repoblación, porque no siempre es igual, no siempre lleva gente al campo y decir, esta hay una chabola y no sé, te inventa un censo y te empadrona aquí, ¿sabes? Hay sitios donde se mantiene la población musulmana, que van a administrar esos lugares por el monarca cristiano. Hay otros territorios que van a ser cedidos a caballeros de órdenes militares que lucharon al lado de estos monarcas. Un poco lo que pasa con Roma, ¿no? Que hay ciudades que de hecho nacen por ser antiguos campamentos militares de legionarios. No es lo mismo, pero bueno, sí, digamos que depende de muchos factores, digamos, ¿no? ¿De qué depende también? De si esa población anterior ha mostrado una posición fuerte o no. Eso también tiene bastante que ver en cómo se va a administrar el territorio, es decir, si te has portado mal, pues claro, imagino que si ha sido entregada de manera más o menos pacífica, claro, si ha sido a través de un largo asedio, no es lo mismo luego el trato posterior. Claro, no es lo mismo capitular, claro, que oponer resistencia. Claro. Pues, si te has portado mal, pues los reyes cristianos, en vez de los reyes magos, pues te traen carbón. Te traen carbón y acero. Y acero toledano. Auténtico acero toledano. Y también otro factor importante para esto es saber si
tener en cuenta que si esas tierras eran de zona fronteriza o no, porque de hecho en un principio cuenta este autor que hay gente que no quiere vivir en zonas que son fronterizas. Es que tenemos que tener las marcas... No van a estar tranquilos, van a estar en una zona que va a ser inestable y que eso seguro que ha pasado a lo largo de todo ese proceso de reconquista en numerosas ocasiones, que los puestos fronterizos es que pasarían de unas manos a otras en cada año un par de veces mínimo. Claro, Rafa, si es que por eso se crean las marcas. Están los ducados, los condados y luego están las marcas. Sí, de ahí vienen todos esos títulos. Y de hecho, la gente que se enviaba a poblar esos sitios tenían y unas subvenciones, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos todos, mucho mayores que los que poblaban otros sitios que eran más tranquilos en teoría. ¿Sabes? Tú te ibas a poblar la frontera o un territorio prácticamente en conflicto y los beneficios que te ofrecía la corona o el señor de esa tierra eran mucho mayores que los que te ofrecieran en otros sitios que eran más tranquilos. Al final se va a convertir en títulos nobiliarios. Claro. Y son esos centinelas, ¿no? Podríamos llamar, que luego serán pues, los futuros condes, marqueses. Eso es muy medieval, la verdad. Y no solo aquí, también en Europa hay un montón de marqueses. Sí, eso en Francia pasa muchísimo también. En todos lados. Son muy de marqueses los franceses. La cuestión y de también... guerra. Sí, y de meterse en sitios que no les llaman. Pero, aparte de todo esto, hay también órdenes religiosas que van a repoblar, ¿no? Como por ejemplo los hospitalarios de la orden militar del hospital también hicieron esto. Y una cosa importante, la conquista castellana no supone en un primer momento la expulsión de los antiguos habitantes. Esto de los moriscos y tal, sabemos que es mucho más tarde, que ya lo hemos tratado, pero es que incluso en este momento sí que luego habrá movimientos poblacionales, que de eso hablaré, pero no en un primer momento no significa expulsar a la gente. De hecho, es que hay sitios que estaban vacíos, por eso se van para allá también. Y de hecho, que los propios cristianos sea una zona de frontera, mucha garantía le tienen que dar, si no quieren abandonar sus tierras. Y no será hasta la segunda mitad del siglo XIII cuando haya una migración gorda, realmente, ¿no? Fernando III sería, digamos, el que va a catapultar todo este proceso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todas sus conquistas, como Rafa ha hablado también de eso en el caso de Jaén, aunque al final ahí sí que hubo un conflicto amplio, ¿no? Pero se basa en alianzas con los reyes musulmanes. Sí. Y que la mayoría son por cesión. No, muchos de los territorios, más allá de los más grandes que hemos hablado, ¿no? Se le van a ir cediendo tierra a Fernando a Fernando Sí, III. bueno, y realmente Jaén, aunque sí hemos dicho que hay un asedio previo importante, pero luego termina siendo entregada, el rey se va a otro lado, se declara vasallo de Castilla. Luego las mismas tropas granadinas van a formar parte de la conquista de Sevilla 2 años después. O sea, que es lo que estábamos hablando, que no son dos bandos uniformes, por decirlo de esa manera, ¿no? Eso lo hemos dicho muchas veces, que no hay dos bandos homogéneos. Los cristianos se pelean entre ellos, a veces ayudados por los musulmanes, otras veces se pelean los musulmanes entre ellos ayudados por los cristianos. No, sí, eso es. Eso es. El que entienda la reconquista y todo ese periodo como cristianos contra musulmanes está cayendo en un error gordísimo. O la propia Al-Ándalus como un todo unificado en el que... Y utópico. Y que hay una convivencia. Es que, ¿cuántos siglos estamos hablando? Es que estamos hablando de Emirato, el dependiente, Califato, Taifa, Almorávide, Taifa, Almohade, Taifa, o sea, y luego Reino Nazarí de Granada, que dura hasta que Colón pone el pie allí en América, o sea, que pasan muchas cosas. Y bueno, como he dicho, en los sitios donde no hay que recurrir a las armas, allí la población musulmana permanece y lo único que hace el rey castellano en este caso es tomar las fortificaciones, bienes fiscales y la renta y derechos correspondientes al soberano musulmán. Es decir, es verdad que te vamos a dejar tranqui aquí, pero habrá que pagar, ¿no? Esto es como un alquiler de la tranquilidad, vamos a decir. Los musulmanes van a conservar la libertad y muchos de sus bienes muebles en estos territorios. De hecho, hemos comentado que se daba la posibilidad en Córdoba de que mantuvieran sus bienes muebles, aunque sí es cierto, también lo hemos dicho, que abandonando la ciudad o
convirtiéndose al cristianismo. Eso es. Es verdad que los que habían tomado, bueno, los que habían sido tomados por asalto, pues sí, que sí se van a perder sus propiedades. Evidentemente el rey aquí va a hacer tomar de ellas, ¿no? Luego están los sitios porque se toman por capitulación, que tampoco se va a... En general eso, ¿no? Diferenciar entre si ha sido pacífico o no, en cuestión de eso pues se le va a dar más o menos garantías, pero que eso ocurre siempre en los tratados de paz. Es decir, cuanto más te bajes los pantalones, pues más concesiones te dan. Claro. O no. Porque a Alemania no le dieron muchas concesiones, la verdad. Ahí pasó lo que pasó. Sí, sí. O, por ejemplo, al final de la guerra civil, se hace en el mismo gobierno republicano hay un golpe de Estado al final del coronel Casado, porque pensaba que podía negociar con Franco una rendición honrosa, y Franco dice: ¿a mí qué me estás contando? Ese tío, de verdad, qué coraje le tengo a ese tío, el general Casado. A lo mejor es antecesor de Pablo. Pues igual, están en el mismo saco de tontos de España. ¿No? De fracasados. Sí, sí, ya ves. Fracasados, Ojo, Bueno, proseguimos con la repoblación del Valle del Guadalquivir. Sí, después de este festival del humor seguimos con lo importante. Aquí traía yo como media página de la conquista de Córdoba Jaén y tal, pero como ya ha hablado Rafa, me la voy a saltar, la verdad. Era un poco diferencial que como en cada sitio fue más o menos largo, pues la repoblación se hizo de una manera u otra, pero básicamente atendiendo a los conceptos estos que hemos hablado, de según lo que aguantes, pues se te trata mejor o peor, ¿no? Un poco así. Y también sobre todo hablar de los tratos que se tenían el rey cristiano con los mandatarios musulmanes, que eso ya lo hemos hablado, así que... vamos a hablar del esquema repoblador. No hay un esquema repoblador único, ¿vale? Sí que, claro, se toma como ejemplo la repoblación que tuvo lugar en el Reino de Sevilla, porque ya hemos hablado que era el más importante en ese momento, y digamos que ese es el modelo el que tuvo lugar allí que se puede aceptar para toda Andalucía. La distribución de territorio, a ver, este modelo que ahora voy a desarrollar, sobre todo de Fernando III, aunque Alfonso X también lo va a llevar a cabo. Y en un segundo, claro. Aquí el rey también tiene que valorar no solo lo que él quiere conseguir, sino las obligaciones que tenía con los que habían intervenido en esa campaña. Por un lado estaba los intereses de la monarquía, por otro lado los intereses de los nobles. También sabemos que en la Edad Media, aunque sea rey, tener nobles en contra no es muy buena idea. O sea, de hecho, hasta quizá los reyes católicos, los nobles podían tener casi el mismo poder. No, si te juntaban 2 o 3 y te hacían mierda. Por ejemplo, la farsa de Ávila y todas estas cosas que pasaron en el siglo XV, siglo XIV. Sí, sí. Tremendo los nobles castellanos, la que formaban. Sí. Por lo tanto, para empezar, él tiene que ver eso, ¿no? A la hora de repoblar. Y luego tiene que atender también a la defensa del territorio que ha poblado. Y va a fijar una serie de obligaciones para los que reciben tierra. Porque, vale, te dan... Aquí es, yo conquisto, necesito dar tierra a los que me han ayudado. Pero yo a esos que me han ayudado les voy a poner unas obligaciones. En concepto de donadio a los nobles y en concepto de heredamiento a los que no son nobles, vamos, los pobladores de la ciudad o el territorio. El reparto de esos bienes inmuebles se realizará por una junta de partidores que, bueno, que se limitan como inventariar todos los bienes que han sido abandonados y distribuirlos entre los nuevos pobladores. Es decir, que esto no se hace lo bárbaro dentro de que estamos hablando de la Edad Media y que se administra desde la corona para que todo tenga un sentido y no quede nada, digamos, en un vacío legal, ¿no? Por así decirlo. O sea, que hay un proceso repoblador importante en ese sentido también administrativo. Los donadios de estos nobles incluían casas, tierras para cereales, viñas, huertas, con frecuencia también molinos de aceite, y el monarca se va a reservar una 30ª parte de todo esto, ¿no? Los donadios fueron, ya digo, para los nobles y para los oficiales de la casa del rey. También para los oficiales de administración, los eclesiásticos y los que de algún modo habían intervenido en la campaña, ¿no? Son los que se les va a dar todo esto. Una parte importante de las tierras conquistadas
fue concedida al Concejo Sevillano, que es el que atendía a los repobladores, es decir, el Concejo de Sevilla era el que administraba, digamos, todo este proceso. Y fue el encargado de repartir los bienes, casa y tierra entre los pobladores. Que esto no suena como muy moderno, pero es que estaban organizados de esa forma. Y bueno, incluso se asignaron bienes a marinos y artesanos que en la construcción naval tuvieron también, no solo el tema militar, hemos hablado, ¿no?, de que Sevilla no es solo tierra, sino también es por el río. Toda esa gente que participó en el tema militar naval también se le daba distintas concesiones, que eso es curioso. Entonces, pues, lo que destaca aquí este autor es que este proceso estuvo muy bien controlado y tuvo muy poco de espontáneo. Es decir, que no se hizo a lo loco. Tuvo todo bien organizado. Ya digo, o sea, los lotes de tierra o los donadios, que hay de todo, o sea, instalaciones agrícolas, todo esto se va a otorgar a gente, no solo a nobles, sino a gente, miembros de la familia real, eclesiásticos, como he dicho, y los heredamientos vecindades, que solo querían para el pueblo, eso incluye casas, tierras parceladas y a veces una parcela de olivas, pero vamos, lo básico para la producción es lo que incluye, que también aquí ahora después hablaremos de si feudalismo o no feudalismo y todo ese tema, así por encima. Y sobre todo, Dani, lo que es el quid de la cuestión es que todo ese repoblamiento va a estar protagonizado, pues evidentemente, por quien ha conquistado esa región, que es Castilla. Entonces, los nuevos pobladores van a ser castellanos. En su mayoría son castellanos. En su mayoría. Hay gente que viene también de Aragón, incluso de reinos del norte, de Navarra y tal, pero sobre todo son castellanos. Y eso ahora hablaremos de eso porque es importante también. Pues bueno, evidentemente, y tiene que ver con esto, cuando se sustituye una población por otra, pues evidentemente la sociedad cambia. ¿Quiere decir esto que la huella de la sociedad anterior, en este caso la musulmana, se borre? No. Lo podemos ver, o sea, ese vestigio queda, ¿no? Queda culturalmente, queda arquitectónicamente, pero hay que aceptar, y es una realidad objetiva y histórica, que demográficamente sí hay un cambio importante. Y va a haber una sustitución poblacional, sí o sí. Y más aún cuando luego estas poblaciones se van a ir moviendo y demás. Que ya hablaremos de eso luego, digo todo el rato luego y no. Y luego va a ser a las 10 de la noche. Pues bueno, es que va a alterar la trayectoria histórica de la región. Es que es una realidad. O sea, no es para decir yo soy más castellano que Fernando III, simplemente que estoy contando lo que sucedió y sucedió así, ¿no? Es cierto que, bueno, es lo que estaba hablando, ¿no? Y aquí traigo un poco a colación el tema de que hablamos los moriscos, el tema genético. Lo pondré en la bibliografía del programa. Hay estudios genéticos sobre, pues bueno, la genética que tenemos no solo en Andalucía, sino en el resto de la península, y vemos que hay más similitudes en el eje norte-sur que en el este-oeste. ¿Qué quiere decir eso? Que un tío de Navarra tiene más que ver con un tío de Granada. No es casualidad, ¿no? O sea, no se queda aquí, mucha población se queda, ¿no? Ya sabemos, incluso conversos también con el tema de los judíos y tal, pero que hubo un solapamiento poblacional y que eso a día de hoy se puede estudiar y se puede rastrear de forma genética. Por lo tanto, cuando hablamos de qué somos o qué fuimos, que a veces lo veo un poco yo personalmente estúpido, ¿no? Porque le da pie a que el nacionalismo haga de la suya. Pero hay que tener en cuenta esto. O sea, cuando decimos, no, es que somos hijos de Abderramán, pues lo sabemos culturalmente, artísticamente y tal, pero de forma demográfica... Lo somos más de Fernando III. Pero si la cuestión es que por un lado y por otro se coge al final las etapas históricas que les parecen mejor. Y para uno la historia de Andalucía es simplemente al andaluz y para otro es todo lo demás. Bueno, pues no, compadre. Somos tan castellanos como lo que tenemos de cuando estuvieron aquí los musulmanes, ¿sabes? Pero como lo que tenemos de romanos y fenicios, ¿sabes? Todo eso.
Que la historia de Andalucía no es solo Tartesos y Al-Ándalus, ¿sabes? Ni tampoco es solo Roma y Reyes Católicos. Lo que yo creo que está un poco en el imaginario colectivo es que cuando llega Fernando III y conquista el Valle del Guadalquivir y luego se termina con los Reyes Católicos, la conquista de toda Andalucía, es como un pueblo de raíces musulmanas que se ha integrado por conquista en la corona de Castilla. Y no, es Castilla. Somos castellanos. En el momento en el que se conquista, esto se repobla con castellano. Y pasadas las generaciones, aquí estamos nosotros. Claro. Venimos de esos castellanos. Es que los moriscos mayoritariamente estuvimos hablando que en el Levante, por ejemplo, donde tienen mucha más presencia que en Córdoba o Sevilla, porque es que esos grupos se van a ir desplazando con las conquistas. Claro. Es que tenemos que tener en cuenta que para de hecho, comentamos, Dani, en el programa de la expulsión de los moriscos que cuando se produce a principios del siglo XVII, el Reino de Valencia pierde 1/3 de su población. O sea, realmente las grandes masas de población morisca en la península ibérica, ya una vez realizada toda lo que es la guerra de Granada y a los siglos posteriores, no se encontraba en Andalucía. No, o sea, no por este proceso. Y Granada es que estamos hablando que quedan más de 2 siglos para que se conquiste. De hecho, hay muchos territorios que no se van a repoblar, la gente se ha ido y se quedan vacíos, sobre todo los que están más pegados a la frontera del Reino de Granada. Luego en Granada también un proceso repoblador, está claro, y de hecho voy a poner una imagen de que aquí agradezco al Archivo Provincial de Granada que me dejó echarle una foto a los documentos que se usaban para organizar estas repoblaciones. O sea, que todo esto iba documentado y escrito ahí con su buena letra que nadie podrá leer. Que no sabían leer ellos escribían. Pero luego ya lo que pusiera ahí ya... La letra gótica lineal Z. Como no me acuerdo ya de palografía, tío, madre mía. Sí, Times New Roman no era. No. Luego, pues, o sea, ya para acabar, durante los siglos XIV y XV, el sistema de repoblación cambia, ¿vale? Ahora no vamos a entrar en eso, pero que no es el mismo modelo, como he dicho, y la intensidad va a tener, pues bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XIII, lo que estamos hablando es cuando tiene mayor intensidad. Luego, en las siguientes repoblaciones, se mueve menos gente, hay gente que está más cercana, no es tan importante como lo fue al principio. Y, bueno, el tema de la repoblación de Granada pues, se da a partir de 1482, aunque todavía no se haya conquistado la ciudad en sí, ya los territorios colindantes que se iban cogiendo pues se iban repoblando. Ya digo que es un proceso más tardío. Aquí además va a ser complicada también la convivencia, que ahora no vamos a entrar en eso, pero bueno, el tema ya sabemos luego qué pasará en el Albaicín, los levantamientos de los mudéjares y los moriscos. De hecho, en Granada sí va a permanecer una población muy numerosa de moriscos que se van a sublevar en el siglo XVI, esa revuelta de la Alpujarra, ¿no? Alpujarra y todo eso. En época de Felipe II, y que precisamente después de esa revuelta van a ser expulsados de Granada. Y que el tema de los moriscos ya hablamos, que demográficamente, igual que decimos que demográficamente la repoblación se va a caracterizar por el movimiento de las gentes castellanas, en la expulsión demográficamente fue un drama, porque se acabó con la mayoría de la población productora. Pero bueno, así fue. Y esto ya sí, para terminar del todo, que siempre digo para terminar 3 veces, para que no me miréis mal. Para darle paso al colofón del juego. Claro. Aquí pues se puede debatir también sobre economía, ¿no? Si hay autores, Ángel Barrio García habla de que bueno, se acaban por constituir la base de una nueva forma de acción social, ¿no? Donde hay unos aparatos de poder feudal. Por otro lado, Manuel González Jiménez dice que sería un sistema premoderno, precapitalista, que en su relación trabajador-propietario más que un feudalismo pleno. Lo que está claro es que yo creo que va a marcar un antes y un después en cómo se actúa sobre la tierra, sobre los bienes y sobre las propiedades, y cómo se establece estas nuevas sociedades y
y qué relaciones hay, nobles rey, nobles con los pobladores con los sistemas administrativos. Yo creo que también eso es bastante importante de analizar y de tener en cuenta. Se ha hablado muchas veces, y no sé si vosotros estáis de acuerdo con eso, que el origen de ese sistema latifundista en Andalucía está en la conquista del Valle del Guadalquivir y en el posterior repoblamiento. Es que es verdad, tú miras el mapa de las propiedades y ves los del norte y son todo pequeña propiedad. Pero no, aquí, eso va a influir en la creación del latifundio y todo eso. Claro, o sea, los grandes latifundios y demás están aquí porque, aparte de que cuando se conquista el terreno, en mucho menos tiempo, mayor terreno. Y para tú organizar ese terreno mejor, lo más fácil es darlo a un señor que lo administre él. Y no dividirlo en 70 cachos y que administren 70 señores, porque al final lo que tienes son 70 tíos con medio fuerza que te pueden hacer un día una rebelión. Al final tienes uno que es tú de confianza. Entonces por eso pasa un poco eso aquí en Andalucía. Por eso tenemos esas propiedades de tierra ingentes por gente que tiene ahí la tierra muerta de risa. Sí. Por ejemplo. En definitiva, y ya para cerrar ya sí, no existe una ruptura total. Tenemos una cultura material, una arquitectura, un léxico, una artesanía y una cultura de estos antiguos pobladores, pero no obstante, y es una realidad, la población mudéjar se reduce bastante a un pequeño núcleo, sin sumarle además las migraciones y las conversiones que terminan directamente por prácticamente acabar con ellas en esta zona de Andalucía. Y trae este tema porque yo creo que ayuda mucho a saber qué pasó, no tanto de dónde venimos, porque venimos de otras cosas, pero sí a romper un poco el mito de que, bueno, tanto el cómo fue el proceso como quién se quedó y quién no se quedó. Sí, sobre todo esos dos mitos, ¿no? El del proceso, que parece como que ahora se tiende otra vez a crear esa especie de personaje en Fernando III de Castilla va a degüello con los musulmanes, cuando realmente lo que estamos viendo es que probablemente más culpa tenían los propios musulmanes de que su territorio en la península se perdiera que el propio Fernando III. Y luego... Igual que los visigodos en su día tuvieron culpa de que se fuese a la... Si es que es exactamente igual, pero al revés. Y además, una cosa que se nos ha olvidado decirla es muy importante. Cuando llegan aquí los musulmanes y establecen el control de prácticamente toda la península, les pasa exactamente igual que a los visigodos. Los visigodos son una minoría en una población que es mayoritariamente hispano-romana. Exacto, claro. Que son hispano-romanos. ¿Vale? Y los musulmanes también son una minoría en una población que también es mayoritariamente hispano-romana. Es que la mayoría de la población a nivel cultural y religioso es de lo que toque en ese momento. Claro. Entonces, ellos están bajo control del Andaluz, pues son musulmanes. Pues son musulmanes. Si no van a abandonar sus tierras. Si ellos llegan allí, es que la mitad de los sitios llegaron pacíficamente, capitulación, tú te conviertes y punto, como pasó luego al contrario. Pero igual que había minorías árabes y mayorías magrebíes, por ejemplo, y son esas minorías árabes las que se van a establecer en el poder. O sea, es que eso es verdad que tenemos que hacer entender a la gente que no todo un territorio está poblado por los mismos. No como ocurre hoy en día, en España somos todos españoles, porque había una serie de elementos históricos y tal que han conformado el Estado-Nación español, tal y cual. Ok, pero es que al andaluz exista no significa que todo el mundo sea andalusí o que la mayoría... Son cosas que además son procesos largos de conversión, de reconversión, de persecución, de enfrentamiento, de migraciones. Y eso es bonito también, de analizar desde la historia. Así que aquí hubo hasta bizantinos, es que, ¿sabes? Vikingos, que eso lo vimos en un programa. Y japoneses. Pues es un poco el mensaje que queríamos lanzar también con este programa, ¿no? Que nosotros como andaluces estamos orgullosos de nuestra historia y de nuestro pasado brillante. Y ya pues como cordobeses, pues ya evidentemente... el poder y la importancia que tuvo Córdoba en época musulmana pues nos enorgullece como no puede ser de otra manera, pero eso no puede hacernos pensar que nuestra historia se reduce a eso y desde ese siglo XIII, desde esa conquista del Valle del Guadalquivir, pues digamos que hay una etapa distinta y se inicia una etapa distinta en Andalucía
Y nuestra Andalucía actual, su origen es esa conquista del Valle del Guadalquivir, mucho más que el periodo anterior, aunque conservemos el patrimonio y la cultura de ese momento. Y bueno, pues no podemos quedarnos en el relato de nuestra historia únicamente como el periodo musulmán, porque nuestra historia es mucho más rica que solamente eso. Y sobre todo desde una añoranza de pasado mítico, no sé, no creo que sea acertado ese análisis, ¿no? O sea, cada momento fue lo que fue y fin. Que hay que rescatar las cosas buenas y por supuesto, pero ya está. O sea, son muchos siglos de historia y de todo. Ahí. Sí. Pues bueno, vamos con el juego, ¿no? Y cerramos el programa de hoy. Venga, a ver. Estamos todavía sin saber qué es lo que nos vamos a enfrentar. Es un juego facilito y que viene acorde con el tema, ¿vale? El juego se llama, es que no le he dicho nada, los tengo aquí engañados. El juego se llama Adivina el reino, ¿vale? Adivina el reino. Adivina el reino. Yo voy a decir un rey y vosotros me tenéis que decir, pues, del reino de Asturias, del reino de León, del reino de Castilla. Castilla estamos hablando del reino cuando ya es o Castilla sola, cuando se está ahí medio independizándose, no sé qué, cuando ya es Castilla y León, ¿vale? Vale. Es que hay un poco lío porque es muy lioso. Esa etapa de la historia puede ser la más liosa de la historia jamás, ¿eh? No, sí, sí, es como lo de los Reyes Godos. Sí, un poco. Reino de Navarra o Reino de Aragón, ¿vale? Entonces, que empiece el que quiera. Tenéis una oportunidad cada uno, eso sí, ¿eh? Hacemos armeos de 3, que no nos alarguemos mucho, pero tenéis una oportunidad nada más. Si lo falláis los dos, pasamos a otro. Vale. ¿Vale? ¿Quién quiere empezar? Venga, empieza tú, Dani, que empiezo siempre yo. Venga, pues vamos a empezar con uno, yo creo que facilito. El rey Fruela I. Fruela primero. ¿Fruela de Vil? Fruela de Vil, sí. Fruela es Asturias, es Astur. Bien. O sea, es muy Astur eso. Es uno de los primeros reyes de Asturias. Es que Fruela a mí me suena más, aparte de mala de peli de niño, a visigodo. Fruela. Es verdad. Es que podría ser perfecto. Podría haber salido en el juego de los Reyes Visigodos, Fruela. Ya ves, pero mira. Cuidado que por ahí sale el tema de que si Don Pelayo era visigodo o no. A ver si nos vamos a meter en... A ver si vamos a meter en otro debate ahora. Ojo que ahora viene uno... A ver si jugando a un juego vamos a descubrir la relación entre los visigodos y Asturias. La verdad es que habéis dado con... No, sí. Entre Don Pelayo y Fraga. Vamos a ver, es normal, ¿no? Esa gente fueran visigodos o no, culturalmente los visigodos estaban impuestos aquí un poco, entonces los nombres, pues es normal que 30 años después de que ya no existiera el control visigodo siguieran estando ahí los nombres. Mira Marco Antonio lo viejo que es, mira cómo me llamo yo, ¿sabes? O sea que yo qué sé. Sí. Mira, Rafael, este rey también es uno bastante viejo y tiene un nombre muy gracioso también. Venga. El rey Íñigo Eneco Arista. ¿De qué reino es? Íñigo Eneco Arista. Hombre, Eneco es jugador del Atleti de Bilbao. Tiene nombre de jugador del Atleti de Bilbao salido de la cantera de Osasuna. Claro, Íñigo Eneco Arista, yo voy a decir que es rey navarro. Bien. Sí, muy navarro. Claro. Salido el mismo año que Muniain de los Osasuna B. Este es de la edad de Urzay, de Echeverría, ¿sabes? Claro. De esa gente, más o menos. De Pablo Orbaiz. Oh, madre mía, recuerdo desbloqueado Orbaiz, Aramburu y esa gente, Bueno. El siguiente rey, y le toca a Dani. Un rey que a mí me hace mucha gracia, ¿vale? Martín I el Humano. Martín I el Humano. Con Jake el perro. Sí. Me encanta ese rey, de verdad. No me suena Astur, no me suena Navarro, no lo ubico por Castilla, voy a lanzar Aragón. Además que Aragón porque es el humano. Me suena el humano. Ha tirado a escuadra, ha tirado y ha entrado, vamos. Además, Martín el Humano se muere sin descendencia. Sí, el compromiso de Caspe, y ahí es donde entra Fernando de Antequera. Efectivamente, por eso y ahí entra el compromiso de Caspe. Ya recuerdo quién es este hombre, el humano. Sí, pero
así para el próximo programa lo podemos traer. ¿Por qué el humano? O sea, ¿qué tenía el de antes o qué tenía él? Que no fue el humano. El humano. El Yo chaval. creo que no había nada bueno que poner. Es que como si Humano. el rey Alfonso IV, la persona, ¿sabes? O El sapien, el sapien. el sapien. Está bien. El hombre. Sí, pero el sapien parece como de el máquina, ¿no? El sapien. Ay, tremendo, macho. Venga, vamos con el siguiente rey. Le toca a Rafael. Y este va a ser un poco más difícil. Lo siento. El rey Alfonso II el Casto. Vale. El Alfonso II es rey de Asturias. Bien, bien. El rey de Asturias, sí. Macho, lo estáis acertando todos. Siempre que traigo yo un juego nunca falláis. Y yo fallo en todos los que traéis vosotros. Alfonso II. ¿Tú ilusionado con vernos sufrir? Siempre me pasa igual, pero bueno. No pasa nada, me estoy riendo con lo importante. Vamos 2-2, y ahora le toca a Dani. Esta es importante, ¿eh? A ver que voy a elegir uno difícil, que no sea Alfonso X, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, Alfonso X está bien. Sí, claro, esa patita está muy bien. Alfonso XIII ahí. Vamos con Ordoño III. Ordoño, Navarro. No. Rafa. Ordoño. Ordoño va a ser de León. ¿Estás seguro? Sí, León. No, pero. Pero es de León. Sí, es de León, sí. El León es leonés. Es Los leonés. Ordoños son leoneses, sí. Ordoño III, y ahí está Ordoño IV, bueno. Los mejores son los hijos de Pelayo, o sea, la descendencia directa de Pelayo son los mejores nombres de todos. Favila, Fruela, toda esa gente. ¿Qué les pasaba? Bueno, es que hay gente con nombres muy raros, ¿eh? Petronila, Sí. Urraca. La Urraca es mi favorita. ¿Por qué se ha perdido ese nombre? No lo entiendo. Yo no sé por qué se ha perdido Urraca. Sobrevive Dolores, Angustia y se pierde Urraca. Me llega a tu casa y mamá, que me he echado novia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Martínez. Urraca. Anda que Maure Gato. Estas cosas se han perdido. Pues nada, pues ya está. He ganado, ¿no? Ha ganado, sí, ha ganado. Ya era hora. Ahora te llevo la copa. Ya era hora de que ganara. Llevo ya una rachita que no veas. Bueno, pues vamos a terminar ya el programa de hoy. Que no, la verdad que no sé cuánto ha podido durar hoy, pero vamos. Un poquillo. Vale, me comentan que 1.16, así que perfecto. Bueno, es la línea, joder. Es la línea de lo que estamos haciendo, sí, estos últimos programas. Pues bueno, esperaremos poder hacer otro programa en este mes de diciembre. Lo intentaremos, aunque ahora vienen unas fechas bastante malas. Pero bueno, lo intentaremos. Terminar este 2021 con un nuevo programa. De todas maneras, estad todos pendientes a las redes sociales, que por ahí os iremos comentando lo que haremos. Ya como siempre, lo que queda es despedir a mis dos compañeros, a Daniel Caparrós y a Antonio Murillo. Pues hasta la próxima y soñad con Martín el Humano. Nos vemos en el siguiente programa entonces, señores. Pues lo dicho, ya lo han dicho ellos. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo.